Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, curso el quinto semestre y les voy a explicar mi mapa mental sobre los materiales para la fabricación de herramientas. Al momento de fabricar una herramienta se debe tener en cuenta dos condiciones: el material o la pieza sobre la que vamos a trabajar y las condiciones de trabajo que se vayan a realizar. En este sentido se entiende que los materiales son variados dentro de un pequeño grupo de opciones. Por lo general, las herramientas constan de dos partes diferentes. La parte que sustenta la herramienta, por ejemplo, como podemos apreciar aquí, el mango de un martillo, y la parte que ejecuta la función de la misma, o sea, por ejemplo, la cabeza del propio martillo. Para cualquier oficio relacionado con la construcción, la parte cortante golpeante es la más contundente. Por lo tanto, la pieza fabricada, el material que se utiliza para fabricar dicha pieza debe ser resistente, tener cierto grado de resistencia y dureza. Y por eso se utiliza comúnmente el acero, pero hay otros materiales que se utilizan. Por los avances de la tecnología, mayormente se está utilizando que si el polipropileno, aluminio, PVC, madera, plástico, entre otros. Al hablar nosotros de las zonas de deformación del material de trabajo en un proceso de maquinado, podemos referirnos a cómo queda la pieza una vez se le está trabajando y el arranque de viruta que ésta sufre, o podemos estar hablando del esfuerzo que se puede medir mediante el diagrama que observan aquí a continuación. Todos los procesos de máquina involucran la formación de viruta a través de la deformación de la pieza de trabajo en la superficie con ayuda de una herramienta de corte, como pueden apreciar aquí. La deformación plástica producida en zona primaria o secundaria forma parte de las principales consumidoras del trabajo empleado en los procesos de corte de metales, siendo el espesor de la zona de deformación plástica secundaria una medida de magnitud del mismo. Cuando hablamos de los tipos de viruta, podemos estar hablando, hay 4 tipos comunes de viruta: la continua, la corta, la de polvo y la no homogénea. Cuando hablamos de la continua, nos estamos refiriendo a una viruta que consta de ser una tira larga, como ven acá. La tira larga es el material arrancado, el cual suele producir un buen acabado superficial. Sin embargo, puede producir daños a la máquina en la que se está utilizando. La viruta corta, como podemos apreciar aquí, aparte de ser corta o también conocida como discontinua, se produce cuando el material a mecanizarse es frágil. No se consiguen buenos acabados, pero en caso de que la máquina se esté utilizando de manera muy lenta o muy rápida, es la mejor porque no le ocasiona daños a la misma. Tenemos la viruta segmentada o no homogénea, como vemos acá. Es una viruta la cual no es homogénea, es de diferentes formas. Aquí la vemos como una espiral como con cachitos, como la pueden ver, con crestas. Esta viruta no depende de las condiciones de corte, sino del material a mecanizarse. El material que se utiliza este tipo de material cuenta con una gran tenacidad o una gran resistencia al calor. Cuando hablamos de la viruta en polvo, aparece cuando la velocidad de corte es muy alta y el mecanizado es de precisión. Cuando nos referimos a las indicaciones de rugosidad, estamos hablando de que esto tiene una representación en los planos, los cuales reciben la gente de manufactura, más que todo, la gente que trabaja las piezas, la que se encarga de hacer el acabado. Sin embargo, desde que lo hace el diseñador, él debe de especificar de qué lado, cómo quiere que sea la superficie de la pieza que se está mandando a manufactura. Esto se indica en el plano, en la base o en la parte derecha, creo.
La rugosidad también es conocida como una textura primaria, eso se debe de tener en cuenta. Al momento de representarla en el plano vemos que consta de 3 figuras, la cual tiene una inclinación de 60 grados. Cuando hablamos de un indicador de rugosidad con arranque de viruta, lo vamos a ver con un palito en el medio, como pueden ver aquí, un palito que lo atraviesa. Cuando no hay arranque de viruta, observamos el círculo, y cuando nos van a indicar mayores características que se puede hacer por una nomenclatura de números donde se especifica la micra, que es la unidad de medida que tiene la rugosidad, el grosor que se le va del que debe ser la viruta. Para especificar más cosas, se le coloca un palito arriba y con el arranque de viruta. El trazado de la superficie consiste en reproducir sobre una superficie plana de una pieza las cotas o la referencia necesaria para desarrollar los procesos de fabricación mecánica posteriores, como es el caso del taladrado, la lima, el cortado, entre otros. En lugar de utilizar un papel, se traza sobre la superficie previamente, como pueden observar acá. Aquí tenemos sobre una mesa una lámina de acero. Sobre esto se está trabajando por medio de la regleta. Cuando estamos trabajando sobre una superficie metálica, como en este caso el acero, se debe limpiar antes de trazar, humedeciendo sea con sulfato de cobre, con cal, entre otras cosas. La rugosidad y la ondulación son dos cosas completamente diferentes. A una se le conoce, la rugosidad, por ejemplo, como textura primaria, y a la ondulación como textura secundaria. Esta se encuentra formada por huellas o marcas, surcos, la rugosidad. Esto depende del acabado y el maquinado con el que se trabaje. Y cuando hablamos de la ondulación, nos referimos a las irregularidades repetidas en ondas de paso mayor, que es más grande el paso que la amplitud. El sistema de equilibrio de fuerza. El sistema de equilibrio de fuerza, se sabe que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando todas las fuerzas y momentos resultantes en las que se encuentra sometido se encuentra en cero, como pueden apreciar acá. Esto quiere decir físicamente que el cuerpo, a menos de que estemos en un movimiento uniformemente rectilíneo, no se trasladará ni podrá rotar bajo la acción de dicho sistema de fuerza, como se puede apreciar. Al hablar sobre la decoración y el acabado de las superficies, nos estamos refiriendo, no nos estamos tanto refiriendo, sino que tenemos que darnos cuenta que actualmente despierta interés por la obtención de las buenas características del acabado, las cuales se fundamentan en la influencia que presentan las mismas. Estas se suelen en cierta manera detener a responder a una gama de múltiples solicitudes, como la especularidad, precisión de tolerancia, resistencia al desgaste, a la fatiga, entre otras cosas. Aquí lo podemos apreciar en el martillo. Este martillo muestra, según vemos el dibujo, muestra un tipo de acabado, el cual puede ser que le brinde mayor resistencia al desgaste, mayor dureza, evite que se rompa fácilmente y soporte más al momento de dar varios golpes, que éste se vaya desgastando o sufra de la fatiga. El acabado superficial de un componente puede definirse por muchas razones. De igual manera, el acabado puede controlar las características del desgaste de una pieza, como ya les mencioné, la capacidad de una superficie para retener la lubricación, la capacidad de dos caras duras para producir un buen sello. Al momento de que vamos a pegar o están pegadas vamos a pegar dos caras de, por ejemplo, unas láminas. Estas, para que combinen y no haya problema al momento de pegarlas, deben de tener una rugosidad y un acabado específico en realidad, para que haya un buen sello y no se separen con el tiempo. Esto tiene muchos objetivos importantes, los cuales dependen del acabado que se vaya generando.
La naturaleza de la superficie maquinada se refiere a que comprendemos los procesos que se generan dentro de la superficie, ya que esto es crucial, la relación entre la calidad de la superficie y el comportamiento funcional del mismo. Cuando estamos hablando de la superficie de maquinado, estas se generan por procesos de arranque de viruta, los cuales suelen exhibir características topográficas, las cuales juegan un papel fundamental en el desempeño de la funcionalidad del producto. Estas pueden estar determinadas por las condiciones de trabajo, como lo es la fricción, la lubricación, la estética, entre otras. Se distingue la naturaleza de la superficie del maquinado, ya que ésta busca estudiar la caracterización por medio de la frecuencia. Se debe de tener en cuenta al utilizar un análisis en términos de frecuencia, los cuales posteriormente transformarán dichas características en un dominio del espacio. Muchas gracias, esto ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado.